antes que nada quiero agradecerle a los organizadores que se tomaron el esfuerzo y el trabajo de tratar de ponernos de acuerdo en un horario y en una dinámica para dar estas charlas y para poder compartirlos tanto con la gente de Lianigla como con la gente de la comunidad, digamos, ¿no? De los que se están queriendo enganchar en estas charlas. Como decía Facu, yo hace más de 20 años que trabajo en tratar de reconstruir los ecosistemas continentales de lo que fue Gondwana, y por supuesto para hacer algo así no es fácil hacerlo solo, es casi que imposible diría yo, por lo cual estos trabajos siempre son trabajos de un grupo de gente. En este trabajo en particular que les voy a mostrar hoy, los autores, digamos, del trabajo y el equipo de trabajo incluye a la doctora Cecilia Benavente, que también es investigadora del CONICET y del Lianigla, y es parte del Lianigla, y que juntas de alguna manera formamos el grupo de limnogeología, que es parte del Lianigla. Y este trabajo además también participaron colegas del extranjero, que hace varios años que ya vienen trabajando con nosotros acá en Argentina, y la verdad que es interesante los trabajos multidisciplinarios que uno puede desarrollar con colegas de otras temáticas. Yo no soy especialista en dinosaurios, a pesar de que en el título está justo la palabra de la evolución de los dinosaurios, pero uno de los colegas que participa en estos trabajos es su eje principal, digamos, de trabajo, la evolución de los dinosaurios y de las faunas en particular durante el Triásico y Jurásico para ahí. Esta pregunta que nos hacíamos, si los cambios climáticos habían podido favorecer de alguna manera la evolución o la diversificación de los dinosaurios, tiene su punto de partida en este libro, que cambió la visión que nosotros tenemos sobre la evolución de los organismos y sobre los organismos en sí. Con este libro y en todos los estudios posteriores, cada vez más vinculamos el entorno con la aparición y desaparición de organismos a lo largo de la historia del planeta. Esa aparición y desaparición ocurre en todos los momentos de la evolución del planeta Tierra, pero en particular hubo algunos eventos, que son 5 los más importantes, que son las 5 grandes extinciones que ocurrieron sobre el planeta, que tuvieron su vinculación con un cambio vertiginoso y abrupto en esos ecosistemas que produjeron la desaparición de porcentajes muy altos de la diversidad que habitaban en esos momentos. Estos cambios no siempre fueron, o sea, siempre pensamos en cambio climático y lo pensamos con el contexto actual en el que estamos analizando el cambio climático, pero esos cambios no siempre fueron por aumento de la temperatura. En algunos casos, de hecho, fue por disminución de las temperaturas de los océanos, por ejemplo, por desarrollo de casquetes polares más allá de las dimensiones que se conocían o que estaban estipulados, y entonces perdían espacios, perdían nichos ecológicos, y los organismos que vivían en esos ambientes no fueron capaces de adaptarse a esos cambios que fueron abruptos y se extinguieron. Pero a pesar de eso, si uno ve en las curvas de riqueza tanto de la fauna como la de la flora, asociado a estas disminuciones abruptas, siempre viene un pico de diversificación importante. Es decir, donde las típicas frases de donde unos ven crisis, donde unos ven desastre, otros ven oportunidad, también de alguna manera eso pasa en la naturaleza, donde algunos organismos que se encontraban ocupando nichos menores o desarrollos menores, ven la oportunidad de un desarrollo mayor, de la oportunidad de ocupar nichos que previamente habían sido ocupados por otros organismos y que no lograron adaptarse a estos cambios ambientales, y entonces se desarrollan con rapidez. En este marco, digamos, es que uno ve esto a nivel, en el mundo natural y en la historia geológica de la Tierra, lo ve a lo largo del tiempo, y hay eventos mayores, pero también hay eventos menores, y eventos
que se podrían decir como cotidianos, digamos, donde este proceso ocurre naturalmente, y no siempre es un evento catastrófico lo que desencadena esa disminución de la diversidad instantánea es una forma de decir, ¿no? Muy vertiginosa para después un desarrollo posterior. Si nos abocamos al Triásico, que es el tiempo en el que principalmente nosotros trabajamos, el Triásico fue un periodo de casi 50 millones de años que la Tierra tuvo una sucesión de revoluciones bióticas donde aparecieron muchos grupos, de hecho muchos de los grupos que hoy dominan el planeta surgieron de alguna manera en ese Triásico, fue como una recuperación post la extinción más grande, que es la extinción del límite entre el Pérmico y el Triásico. Y si pensamos cómo era el planeta en ese momento, era muy diferente de lo que conocemos hoy. Los continentes no estaban en la posición que conocemos, sino que estaban todos reunidos en un único continente, que nosotros lo denominamos Pangea. En el sur, en Sudamérica, África, Antártida, Australia e India formaban un continente que lo llamamos Gondwana, y en el norte, en el hemisferio norte, tanto Eurasia como Norteamérica formaban la Eurasia. Este continente, como ustedes ven, tenía un desarrollo ¿cómo se llama esto? De un lado y del otro del Ecuador, equitativos más o menos, en masas continentales, y tenían un mar restringido que lo conocemos con el nombre de Tetis, que es este mar restringido que se ubicaría acá. Como ven, en esta reconstrucción no hay casquetes polares. El clima en ese periodo triásico fue con temperaturas relativamente más altas de las que conocemos hoy. Las condiciones climáticas esencialmente fueron con un régimen monzónico asociado a este gran megacontinente que forma esta masa continental gigantesca, genera regímenes monzónicos, y para el Triásico se considera que eran megamonzónicos, es decir, de gran escala. Era con un régimen estacional bien marcado. Y si nos asociado, digamos, en estas condiciones climáticas, hubo durante el Triásico superior un evento o un episodio en realidad, porque no es muy cortito, entonces se lo denomina episodio, que fue estudiado como el episodio húmedo carniano. En ese mar de Tetis que les mostraba recién, hay evidencias geológicas que soportan esta interpretación de que hubo un episodio, un lapso de tiempo en el cual la humedad fue mayor, las lluvias fueron mayores. Esto se evidencia porque todo ese mar de Tetis, toda esa costa, que principalmente es parte de lo que hoy es parte de Europa y China, por ejemplo, hay secuencias de plataformas marinas carbonáticas por una alta depositación de sedimentos continentales silicoclásticos. Esto está asociado con episodios de lluvias que drenan ese sedimento hacia los océanos. Este evento que se ve esencialmente, las evidencias vienen de estos afloramientos de lo que fue el mar de Tetis. Fue utilizado por algunos autores para proponer su vinculación con la diversificación de los dinosaurios. Ahora bien, hasta ese momento, ese postulado, digamos, lo plantearon en función esencialmente de huellas de potenciales dinosaurios que hay en esas mismas secuencias que están asociadas en el mar de Tetis y en registros de huellas de otras localidades, por ejemplo, incluso de Argentina. Ahora, si nos venimos a Argentina, a Sudamérica, en Sudamérica hay varias cuencas triásicas con un hermoso desarrollo de afloramientos bien extensos y con un muy buen registro de todo el Triásico,
y en estas cuencas es donde esencialmente nosotros estamos trabajando. Esta es una imagen satelital de lo que de los afloramientos y de cómo es hoy la cuenca de Ischigualasto-Vilunión, que se encuentra en el límite, aquí les voy a mostrar, el límite entre la provincia de San Juan y La Rioja, pasa más o menos por aquí, ¿no? Por estas sierras, en realidad por aquí, por lo de los Colorados, pasa parte del límite y luego se cruza para allá. Todas estas rocas que vemos acá son parte de esa cuenca Ischigualasto-Vilunión, donde hoy conocemos en esta zona el Parque Provincial Ischigualasto y el Parque Nacional Talampaya en La Rioja. Nosotros para este trabajo en particular trabajamos en 2 localidades cerca del margen activo. Esta cuenca es una cuenca de rift con una dinámica parecida a las que podemos observar en las cuencas de rift del este de África. Son cuencas profundas, extensionales, que tienen un muy buen registro sedimentario generalmente. Nosotros hemos trabajado en este área, que es el Cerro Bola, y que tiene una posición cercana al margen activo de la cuenca. Y también hemos trabajado en esta área, que es la zona de Chañares y los Igualo, que está cerca del margen pasivo. Entonces, en el margen activo vemos estos afloramientos magníficos de lo que fue un lago durante el Triásico Alto. Esta secuencia se la conoce desde el punto de vista litoestratigráfico como formación Los Rastros, y tiene una muy abundante registro de plantas, y también de insectos y de conchostracos. Ya vamos a ver sus reconstrucciones. En estas secuencias, que son unas secuencias de lagos con deltas que progradan sobre ese lago, en las facies costeras, como estas del lago, hay huellas de tetrápodos, y también en estas facies, que son los sedimentos de un margen, de una costa del lago carbonática, que asociada a este mismo lago, estos depósitos de la costa carbonática están en simultáneo, en paralelo, digamos, a lo que es de los desarrollos de esos grandes deltas que le mostraba recién, y en todas estas hay huellas de distintos tipos de tetrápodos que se desarrollaron durante el Triásico. Entre ellas, por supuesto, también hay huellas tridáctilas, que son las que estos autores han usado de alguna manera perdón que voy más rápido, ahora me doy cuenta que voy más rápido de lo que pasa en las figuras. Estas son las huellas triásicas, tridáctilas, que estarían representando esos potenciales rastros de dinosaurios. Por otro lado, si vamos a... esperen que... ahí está. Si vamos al margen pasivo y vemos los afloramientos en ese lugar, aquí desde el punto de vista litoestratigráfico se reconocen 2 unidades que son una misma secuencia depositacional, que es la formación Chañares, que es esta que vemos aquí, que es la formación que tiene una fauna internacionalmente conocida por su diversidad y su abundancia de restos de vertebrados, esencialmente tetrápodos, con un nivel de preservación excepcional, y que representan una fauna bastante completa. Asociado a esto se encuentran también los afloramientos de la formación Los Rastros, que serían, estratigráficamente se ubicarían por encima, aunque es una única secuencia, digamos, representan tiempos distintos, digamos, en este momento, y aquí estos son los depósitos del lago, también con depósitos de fondo del lago y de deltas, que se apilan unos con otros. Estas secuencias de Chañares y Los Rastros en el margen pasivo y esencialmente de Los Rastros en el margen activo, tiene una fauna muy abundante y diversa, y una flora muy abundante y diversa. Si nos imaginamos ese lago en el tiempo en el que se desarrolló, nos lo podemos imaginar de esta manera, con un margen, este sería el margen pasivo al este, donde están en desarrollo principalmente plataformas, planicies, fangosas, y en el margen activo hay un desarrollo tanto de las zonas altas y de las que derivan abanicos aluviales, y de allí los deltas.
en los que, por ejemplo, vimos esas huellas que les mostraba. Ahora, en este lago, como les decía, la fauna es muy rica, hay restos de invertebrados propios del lago, como los conchostracos, hay restos de peces que habitaban en ese lago, y también insectos. Todos estos organismos están asociados esencialmente con el lago, pero también están todos los registros de los tetrápodos, que incluyen desde los sinodontes, estos pequeños aquí, los disinodontes, estos aquí, y los arcosaurios, tanto de distintos tamaños y con una diversidad bastante importante, incluidos los dinosauromorfos, es decir, los precursores de los dinosaurios. Los tetrápodos están representados tanto en Chañares por restos óseos, como en la formación Los Rastros por los restos de huellas. Ahora, esta fauna, la fauna de tetrápodos de Chañares, históricamente se la había considerado Triásico medio, y se la había considerado como la fauna de recuperación pospérmica, es decir, de la recuperación de la extinción pospérmica. Hace unos muy pocos años conseguimos hacer unas dataciones absolutas de alta resolución que nos mostraron que en realidad estas secuencias portadoras de esta fauna tan conocida, en realidad era de edad carniana, es decir, Triásico alto, la base del Triásico alto. Esto cambió bastante el panorama desde dos puntos de vista. Por un lado, desde pensar el tiempo en que había tardado la evolución de los dinosaurios, desde sus precursores hasta dinosaurios verdaderos que encontramos ya en la formación Ischigualasto, que es la que está justo por encima de la formación Los Rastros. Y por otro lado, en generar un gap de información, porque lo que siempre se consideró como la fauna de recuperación durante el Triásico Medio, que era la fauna de Chañares, ya no estaba más, no era más la Triásico Medio, había pasado más millones de años en medio entre la extinción y esta fauna bien conformada. Nosotros con esto quisimos además, seguimos haciendo dataciones, y en ese contexto es que en la zona del Cerro Bola, donde tenemos toda una secuencia lacustre, encontramos niveles potencialmente datables, y los datamos, que son tobas de caída, vinculadas intercaladas en esos niveles lacustres. Esta toba de caída nos dio una edad de 234 millones de años. Esto nos permitió hacer una vinculación con la columna y con las dataciones absolutas que teníamos para la formación Chañares en el margen pasivo. Si vemos acá, tenemos esta zona que era el margen pasivo, con esta columna, ¿sí? Que tiene digamos, litoestratigráficamente está la formación Los Rastros, y por encima, la formación Chañares, y por encima la formación Los Rastros, y en el margen activo, aquí en el Cerro Bola, la formación Los Rastros. Por supuesto acá está cortado, porque es imposible graficar todos los metros, son más de 500 metros de columna estratigráfica, digamos, si los dibujáramos enteros, sería tan chiquito que no podríamos verlo, pero aquí lo que estamos mostrando es la correlación que nos permitió hacer las dataciones absolutas de ambas columnas. Ahora con esto pudimos darle una correlación más directa entre esas huellas y los restos corpóreos que teníamos en la secuencia de Chañares, y una reconstrucción biótica más acotada, más clara, más precisa. Pero en realidad nuestra idea era ir un poco más allá. Una de las cosas que tiene la formación Los Rastros con estos márgenes carbonáticos es que nos permite hacer análisis de isótopos, de carbono y de oxígeno. Entonces fuimos más allá y nos propusimos hacer un análisis climático para poder entender además en qué condiciones climáticas estaban. Ya sabíamos cómo era el ambiente en el que vivían, ya sabíamos quiénes eran los que vivían, ahora queríamos ver, bueno, en qué condiciones climáticas se están desarrollando estos organismos. Y entonces nos propusimos hacer un análisis multidisciplinario, es decir, con multiproxy, con muchos proxies climáticos,
porque lo que veíamos es que cuando nos vamos en el tiempo para atrás, cuando estudiamos el clima, el paleoclima en tiempo profundo, un solo parámetro muchas veces es bastante inexacto, y muchas veces pueden tener sesgos regionales o particulares. Entonces la idea era poder hacer un trabajo donde hacer varias líneas de evidencias climáticas que nos permitieran hacer una interpretación paleoclimática más robusta. En ese sentido, por un lado, hicimos los análisis de isótopos de carbono y oxígeno para esos carbonatos en las secuencias lacustres y, digamos, de costa del lago. Esos carbonatos son depositados en el sistema lacustre propiamente, y en ese sentido, estos carbonatos nos dieron información de las condiciones hidrológicas del lago. Este lago es un lago abierto, con abundante aporte de agua esencialmente meteórica, y lo otro que nos permitió es hacer unos cálculos de paleotemperatura, que por supuesto seguimos trabajando para perfeccionarlos. Cecilia de hecho está terminando un trabajo que ya mandamos y está terminando los arbitrajes de un trabajo donde profundizamos más, con más niveles y consecuencias laterales para mejorar estas interpretaciones, pero a lo que arribamos hasta este punto era que teníamos un rango de temperaturas entre 15 y 37 grados centígrados para las temperaturas del agua en el momento de la depositación de esos carbonatos. Por otro lado, tanto en la secuencia de los rastros en el Cerro Bola como en las secuencias de Chañares y los rastros en la zona de Gualo, lo otro que analizamos como segundo proxy eran los ensambles de arcillas. En este caso, los ensambles de arcillas nos mostraron, los ensambles de arcillas permiten interpretar las condiciones, por ejemplo, de humedad en relación con la meteorización que sufren las rocas y la formación de esas arcillas. En ese marco, estos ensambles que nosotros encontramos nos dejaron ver dos episodios bien marcados de mayor humedad. Uno que se encuentra en esta parte de aquí abajo, esencialmente, y otro es todo este sector de acá arriba. No sé si se ve el mouse. Así es. Todo este sector de acá arriba. Con las dataciones absolutas que teníamos, y esta interpretación climática de un evento húmedo nos permitió vincular directamente con el episodio húmedo carniano. Este episodio húmedo carniano, hasta el momento, solo tenía evidencias en esta zona, que es la zona del Mar del Tetis, y por primera vez había un estudio paleoclimático robusto que sostenía que este episodio también ocurría por fuera. Había trabajos previos en las zonas centrales de Norteamérica que no veían o no registraban de alguna manera este episodio. Y nosotros postulamos en este caso que es posible que estas áreas tan continentales quizás tenían un régimen megamonzónico más pronunciado, lo que generaba que la evidencia de humedad no pudiera acceder hasta estos puntos. El episodio húmedo carniano fue vinculado esencialmente con un episodio volcánico de gran dimensión que habría generado niveles de dióxido de carbono más elevados en el planeta. Ahora, con respecto a si podemos responder esta pregunta con la que empezábamos, si realmente habían favorecido o no este evento la diversificación de los dinosaurios, en realidad nosotros somos un poco cautos y digamos, aunque hay muchos autores que lo proponen y lo quieren asegurar, nosotros consideramos que la presencia, digamos, la presencia de evidencias de dinosaurios en estas edades están solo vinculadas a huellos de dinosaurios o de dinosauromorfos. Es decir, tanto un dinosaurio como un precursor de dinosaurio generaría el mismo modelo de huella, el mismo estilo, la misma morfología para una huella, lo cual no nos permite, por lo menos nosotros, no nos aventuramos a
asegurar que sí o sí esto habría sido así. Para poder asegurarlo, habría que no solo tener dataciones absolutas en todo este mar de Tetis, en estas secuencias que están datadas por bioestratigrafía, pero no por radiaciones isotópicas, es decir, no por isótopos de uranio plomo o las que fueran por dataciones absolutas de las rocas, sino simplemente por presencia de restos de fósiles. La bioestratigrafía que hay desarrollada en las áreas marinas es de muy buena calidad y es de muy buena resolución, pero no necesariamente nos permite linkear o vincular con las áreas continentales. Por eso las dataciones absolutas son tan útiles, porque nos permiten vincular áreas continentales con marinas. Y además también sería más que fabuloso encontrar restos de dinosaurios verdaderos, por ejemplo, en la formación de los rastros. Es un trabajo difícil porque es una secuencia lacustre y donde la mayoría del depósito es depósitos de fondo del lago, pero seguimos intentándolo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana. Muy interesante, muy lindo. Me di cuenta muy tarde, disculpen, que estaba... ¿Me escuchan bien o se corta? No, no, te escuchamos bien. Que lo que hablaba estaba medio a destiempo con las imágenes, pero bueno, eso es difícil de seguir. Adriana, si quieres dejar de Sí. compartir pantalla para tener, digamos, visión de todos, como tú quieras. Sí, ahí dejo, si logro que me dé bola. Si no se me escucha bien, Cris, no sé, ¿no nos escucha bien mi voz? Por ahí me está fallando la conexión. Ahí estoy. Se te escucha, Facu. Bueno. Bueno. Se escucha bien. Gracias, entonces, como te decía Adriana, muy interesante, muy lindo. Y bueno, abrimos este espacio entonces para las preguntas. Algunos han escrito algunas preguntas. No sé si ahí tenés algunas anotadas, Cris. Sí, sí. Si no, la pregunta que hace Susana es si encontraron trilobites. No. Los trilobites son bastante más viejos que esto. hay una moviendo la cabeza. Sí, los trilobites son bastante más viejos. Son antecesores de los insectos que mostraste, justamente, pero me llamó la atención porque siempre uno ve así en esas alturas, digamos, de las etapas, representados más los trilobites y otros tipos, y no los insectos. La verdad que me sorprendió la presentación que hiciste. Muy interesante, la verdad que me encantó, me encantaría acompañarte a hacer esas expediciones. A mí me encantaría poder ir. Como estaba para observar, aunque sea, me fascina, te felicito, me encanta tu trabajo. Bueno, gracias. Y no es solo mío, somos un grupo. Obviamente, siempre hay un equipo. Acá hay otra pregunta de Ana Rosa, que pregunta si hay trabajos similares en el oeste de África. En el oeste de África. Y que coincida con tus resultados, se agregó ahora. Bueno, en realidad, en el Triásico, para el Triásico, las cuencas triásicas en África no están necesariamente en el oeste. Están en todo lo que es Sudáfrica, que es la cuenca de Karoo, es bastante grande, ocupa más que lo que es hoy Sudáfrica, y también hay cuencas, pero más hacia el este. La vinculación directa, digamos, entre África y Sudamérica está más íntimamente relacionada con las cuencas brasileras. Sí hay evidencias de esto, por ejemplo, en las cuencas brasileras. Los brasileros hace poco también, como nosotros empezamos todos a incursionar en lo mismo, empezamos a datar nuestras secuencias. Durante muchísimos años se
se usaron exclusivamente dataciones bioestratigráficas, es decir, correlaciones con los fósiles de lo que yo encontraba acá, y las correlaciones en continental, las correlaciones en marino son muy buenas en general, hay mucho trabajo hecho en marino hace muchos años, pero además muchos de los organismos que se usan son cosmopolitas, tienen una migración, tienen una dispersión, ¿no? Entonces es mucho más fácil hacer con organismos marinos. Y además son otros tipos de organismos, no necesariamente tetrápodos. Ahora, en continental, vos tenés que pensar que en realidad tu registro no tiene la misma continuidad de la que tiene el marino, y los organismos que viven no se pueden desplazar de la misma manera que se desplazan los amonites en el mar. Entonces, estas correlaciones que se usaron durante muchos años, hubo una escala bioestratigráfica que se usó para el Triásico durante mucho tiempo, que viene de la cuenca de Carrú, porque lo que tiene de interesante de la cuenca de Carrú es que está todo apilado así, pin, 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 entonces tenemos un apilamiento bastante razonable, y sabemos que no hay tectónica actual como nosotros, que tenemos todas cosas volcadas. Hay lugares acá en Argentina donde es todo volcado y no sabes si está de pie o de cabeza el afloramiento, allá no, pero lo que pasaba es que no había dataciones absolutas. Entonces, aunque sí tenemos bastante claro ese apilamiento, y eso se usó durante mucho tiempo, las dataciones que estuvimos haciendo, de hecho algunas las que hicimos nosotros en estos últimos años, de conjuntos de fósiles que teníamos acá, que eran muy parecidos a los que había allá, al menos en algunos de esas especies o géneros, son más, las que encontramos acá en realidad son más jóvenes en edad de las que encontrábamos allá, por eso incluso la formación Chañares durante mucho tiempo fue considerada Triásico medio. También está todo eso de que, bueno, por las condiciones evolutivas del taxón debería ser, bueno, eso es relativo, porque hay un montón de fósiles que perduraron con rasgos bien primitivos, y los encontramos en épocas donde ya el resto de los organismos de ese mismo grupo no tienen más esos rasgos primitivos, y hubo algunos que los conservaron. Entonces eso en continental es muy difícil. Por eso hace unos años, las dataciones siempre son caras, siempre es muy caro hacer dataciones, pero también es cierto que hasta hace pocos años las dataciones tenían errores bastante grandes. Había dataciones con 5 millones de años de error. 5 millones de años de error es infinito si estamos hablando en etapas evolutivas. No te rías, Cristina. Claro, para vos 5 millones de años es toda tu vida de trabajo. Pero claro, es eso, ¿no? Esto es distinto. Entonces ahora estamos logrando hacer dataciones con un error de 0,01 quizás. Entonces llegamos a hacer acotar y a poder entonces hacer un planteo evolutivo de otra escala. Y también a vincular áreas muy distantes. Sí, hay un montón de cuencas africanas triásicas que tienen registros. Lo que nosotros tenemos de ventaja contra todos los demás es que tenemos unos afloramientos magníficos y unas cuencas que, como son cuencas de rift, conservaron un registro muy bueno, y que por lo menos tanto la de Chibolasto como la de Cacheuta aquí en Mendoza tiene un registro casi continuo, casi no tiene hiatos, y el apilamiento está muy bien preservado, a pesar de la tectónica actual, ¿no? De la tectónica terciaria que los puso en la superficie. En realidad no sé si respondí, pero... Mejor, muy bien. Acá hay una pregunta de Alberto que dice, al sur del Ecuador, en ese enorme continente, ¿había grandes cordilleras? Mirá, es que en realidad, de hecho, no estaba la cordillera como hoy la conocemos, ¿sí? Entonces, no había altas cordilleras, porque todos los continentes se terminaron de juntar de alguna manera al fin del Carbonífero, principios del Pérmico. Y luego de eso tuvieron como un momento de estasis, y después empiezan a querer separarse. Entonces no hay una tectónica compresiva suficiente como para generar grandes cordilleras. Acá una pregunta de María Eugenia, que dice que es fan de este tema, María Eugenia de Porras. Soné. Ella fue la que la otra vez, a no sé quién lo mató, Soné. Ahora me va a preguntar todos los nombres de los dinosaurios y no me lo sé. Dice, quería saber cuántos millones de años consideran que
que se habría mantenido las condiciones de super mega monzón para tener, para tener alguna incidencia en la evolución de tetrápodos precursores a dinosaurios. Mira, en realidad el mega monzón duró casi todo el Pérmico y todo el Triásico, es decir, 100 millones de años. El punto es que digamos, lo que estaban postulando como promotor, digamos, de la diversificación de los dinosaurios es este evento húmedo que habría favorecido. En realidad hay publicaciones súper recientes en las cuales están planteando de que también hubo extinciones, porque es cierto, también hubo desaparición de algunos grupos y aparición de otros, no solo la diversificación de los dinosaurios, vinculado, digamos, más o menos en este rango de edad. Este episodio, en realidad, porque es más largo como para llamarlo evento, este episodio tiene alrededor de 2 millones de años. El punto es lo que decía, que deberíamos tener dataciones absolutas en esa secuencia para poder tener un registro mejor y saber exactamente cuántos millones de años. Lo que se postula desde la bioestratigrafía es que más o menos habría durado 2 millones de años. El evento húmedo. El mega monzón ocurrió durante todo el Pérmico o gran parte del Pérmico y todo el Triásico. Acá Ana Rosa dice que gracias Adriana, es excelente respuesta para una pregunta tan escueta por la pregunta anterior. Es que me dejan hablar y no paro. También dicen, bueno, excelente exposición, Argentina es un gran yacimiento de dinosaurios, felicitan por la claridad. Acá María Susana Marín dice, los peces en el mar de Tetis eran condrictios, es decir, cartilaginosos, o ya se habían aparecido los osteoictios, es decir, los óseos. Hay de los dos, hay de todo, porque en realidad tanto los condrictos como los osteictios aparecieron mucho antes, digamos. Ya estaban desarrollados en todos los ambientes, incluso están el Triásico, los peces que le estaba mostrando ahí para la formación de los rastros, son peces óseos, y digamos, y ya estaban metidos en el continente, digamos, ¿no? Si pensamos que el origen de los vertebrados es marino. Evolutivamente creo que aparecieron primero los condrictios. Son los más antiguos, especialmente los tiburones, que son los fósiles vivientes, digamos, en el mar. Pero son un poquito posteriores los condrictios, pero tenía la duda de si ya en ese momento convivían ambos. Sí, tu respuesta. Bien. Sí. Hay perfecto. Las secuencias, estoy también trabajando en unas secuencias, podríamos decirle lacustres, en África, que es una cuenca que se correlaciona, o sea, que se relaciona, que era como si fuera la misma cuenca con una que en parte está en Brasil. Eso es el Pérmico más bajo, y ya hay de ambos. Y en realidad creo que vienen desde el Carbonífero, no me acuerdo exactamente el biocrom, pero creo que desde el Carbonífero ya hay de los dos. Mira, o antes, estoy sí. mintiendo, debe ser de antes, porque los tetrápodos basales que hay desde el Carbonífero inferior son derivados de los peces óseos. Claro. Vos sabés que por una cuestión anecdótica te pregunté de los trilobites, porque siempre se ha hablado de que la cordillera de los Andes estuvo bajo el mar, en parte, y en la cordillera, yo sé que en el Cajón Maipo se encuentran trilobites, entonces me preguntaba si ahí también podían haber habido. Y igual, en la Patagonia se habla mucho de los amonites, pero no son contemporáneos, ¿verdad? Trilobites y amonites no, ¿verdad? No, los trilobites son todos paleozoicos, y los amonites creo que surgen en el paleozoico más alto, pero en realidad son esencialmente mesozoicos. Y claro, son todos marinos, porque la cordillera no estaba, ¿no? En esos momentos, no había una cordillera como hoy. Exactamente. Y entonces ahí hay desarrollos de plataformas marinas. Súper interesante. Muchas gracias, Adriana.
Acá hay otra pregunta de María Fernanda que pregunta si el celacanto es un fósil. El celacanto. Sí, Sí, pero sí, el celacanto es un fósil. Yo he dado peces marinos, por eso sé del condrictiosos, claro, teictios. Sí, claro. es un fósil. Está bien. Te ayudo en esa. Gracias. Me están llevando Acá, muy para atrás en el tiempo, ¿viste? Estoy viejita, pero no tanto. acá, Somos jóvenes, somos muy jóvenes. acá Diego Araneo también está interesado en saber si había migraciones de especies forzadas por la variabilidad climática, ya sea variabilidad estacional o por cambios de clima de periodos más largos, como saltos climáticos que duraran décadas o siglos. Para el Triásico es muy difícil de evaluarlo. Sí hay evidencias en secuencias más jóvenes, digamos, durante el Terciario, por ejemplo, está la famosa migración entre América del Norte y América del Sur. Pero para el Triásico sería aventurado, digamos, hacer una postulación así. Entre otras cosas porque no necesariamente uno tiene un registro de tan corto plazo. Nuestras evidencias, digamos, tener evidencias de algo estacional, o sea, nosotros sabemos que el clima era estacional porque, por ejemplo, por los ensambles de arcillas que nos muestran que este ensamble de arcillas se forma si tenés alternancias climáticas estacionales. Pero no podemos, digamos, no tenemos una evidencia física que nos muestre de en este momento, ¿no? Digamos, hay muy pocos registros geológicos que puedan ir tan atrás, los barbes o cosas así, digamos, pero es muy poco lo que hay, y de eso poder vincularlo con migraciones, lo que sí uno puede plantear de que sí hubo, digamos, uno podría tratar de plantear, para eso igual habría que tener mejores dataciones absolutas, sigo insistiendo con lo mismo, parece que fue un disco rayado, pero en realidad es como una herramienta casi esencial para trabajar en estas secuencias tan viejas. Podrías poder plantear, por ejemplo, cuánto tardó, por ejemplo, una flora en distribuirse, ¿no? También hay trabajos de biogeografía donde hacen esto de cómo se dispersaron ciertos grupos, que tenemos como cierta tendencia a saber dónde se originaron, pero bueno, para eso necesitas, además de una buena filogenia de los grupos, también necesitas dataciones y poder correlacionarlo con esa dispersión o en qué lugares los vas encontrando a lo largo del tiempo. Pero tanto como en poder vincularlo con las condiciones climáticas que los hayan forzado a migrar, es medio aventurado. Sí es cierto que, por ejemplo, hay cosas hay cosas interesantes, por ejemplo, en el Pérmico, uno de los lugares donde trabajamos en la zona de San Rafael, hay unas huellas hermosas de tetrápodos, que es para el Pérmico inferior, y esas huellas están en dunas. Entonces, los organismos para ese momento, en Gondwana casi no hay registros de tetrápodos en Gondwana, para ese momento hay muy poco, y acá los encontramos habitando un desierto. Entonces, claramente sí los organismos se movieron, migraron, o sea, pero es como que tenemos instantáneas, ¿no? Como fotos. Es difícil a veces reconstruir una cosa más continua cuando uno tiene fotos y no mucho más. María Fernanda sí dice que el celacanto es un pez del Océano Índico, sur de África. Acá Nehemías hace una pregunta, si el cambio climático afectó a los dinosaurios. ¿Qué realmente podría haber causado su extinción? Bueno, en realidad su extinción vino mucho después de lo que yo trabajo, pero como para todas las extinciones más importantes, siempre hay varios postulados. En general, todas las extinciones estuvieron asociadas a cambios abruptos que involucran al clima de alguna manera. La de la extinción de los dinosaurios estuvo probablemente, digamos, se la vincula con episodios de un volcanismo muy importante,
si lo pensamos, casi todas las que están asociadas con eventos de que aumenta la temperatura, asociado generalmente al aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, están asociados a eventos volcánicos, pero bueno, el de los dinosaurios, además ahí está la evidencia del meteorito en la península de Yucatán que colaboró. Pero también es cierto que en realidad hay muchos otros organismos que no se extinguieron, y el planteo es si no es que los dinosaurios ya estaban en su máximo esplendor y no lograron adaptarse a estos cambios que les ofrecía la naturaleza. Que no necesariamente esos eventos son puntuales. Pensemos que todas estas extinciones masivas que involucran la desaparición de un porcentaje muy alto de las especies y de los grupos, incluso a veces de grupos completos, no ocurrieron en 10 años, ni en 100 años, ni en 1000. Quizás ocurrió incluso en millones. Lo que pasa es que si uno lo ve en el registro geológico, lo ve casi como una cosa instantánea. Ve desde estos niveles para arriba, veo estos fósiles y para abajo no los veo, o al revés, ¿no? Estos fósiles los encuentro hasta que acá, a partir de este nivel, no los encuentro más. Y esa es la evidencia concreta, digamos, de alguna manera que nosotros tenemos. Pero bueno, a veces esa vinculación directa no siempre es sencilla, porque ese nivel, por ahí son millones de años. Quizás es un solo millón de años, pero 1 millón de años es mucho tiempo. Yo no creo durar tanto. Acá en el chat ya no hay más preguntas, no creo, parece que no se me pasó ninguna, no sé, Facu, si viste otra por ahí. Ahí activo el audio. No, yo no vi ninguna, creo que... Ahí hay una levantando la mano, dale. Acá me parece que van a pedir si quieren la hacemos por acá, Sí, vale. A ver. Dale, pregunta. Susana. A ver, hola. Sí, mira, me apasiona mucho lo que haces, Adriana, y ¿sabés qué me gustaría? Si me pudieras explicar algo. Cuando ustedes hacen esas búsquedas, se basan obviamente en los estratos, ¿verdad? Yo vi esas tortas, como se les llama, que estaban muy bien presentando figuras, pero buscan determinados lugares, más que nada para saber tu trabajo en sí. Es muy básico lo mío, pero es interesante saber. A mí me gusta conocer cómo buscan, dónde exactamente buscar. Bueno, es que en ¿Cómo realidad te basas? no es que uno, en primera instancia uno, si sabe a qué apunta, digamos, qué es lo que uno quiere buscar, si uno busca esencialmente primero las rocas que sean de la edad acorde a lo que quiero buscar. Por supuesto siempre hay informes previos, gente que ya trabajó en las áreas, y entonces uno a veces se basa en esa información previa para darse una idea de a dónde ir o a dónde no ir. Hay afloramientos que son más amigables, digamos, para buscar fósiles, y otros son más complicados. Si yo tengo una pared así vertical, con todos los afloramientos apiladitos divinos, es genial para levantar perfiles estratigráficos y para hacer sedimentología. Bueno, depende de la altura que tenga el paredón, pero digamos, en general es muy bueno para eso, pero para buscar fósiles es muy complicado. Entre otras cosas porque si incluso vos quisieras ponerte a cavar en ese lugar, se te desmoronaría lo que tenés arriba. Entonces, en general, depende de lo que uno quiere buscar, busca las secuencias que sean más cómodas. Siempre, por ejemplo, los fósiles de vertebrados se buscan principalmente en esos afloramientos que son como badlands, le decimos nosotros, son como lomaditas suaves, porque eso te permite caminar, porque básicamente lo que tienes que hacer es caminar, mirando el afloramiento, digamos, no el cielo, pero caminar, en búsqueda de que te aparezca algún indicio. No es que uno tiene, no tenemos un sensor, un radar, sería magnífico, pero no existe, que busque por uno. Entonces uno camina hasta que empieza a encontrar algo, y ahí cuando encontró un primer indicio, que quizás es un pedacito que se salió, y entonces vas buscando en el caminito de dónde deriva esto hasta encontrar algo.
A veces encontrás todos pedacitos de nada, a veces encontrás, ese pedacito te deriva a un animal articulado, a veces te deriva a un cráneo, y a veces no te deriva nada, porque bueno, por ahí ya se destruyó todo. Porque el punto ahí es que en realidad el ambiente es el que más te colabora exponiendo estos sedimentos, ¿no? Y te va el clima, digamos, el clima árido del oeste de Argentina también es fantástico en este sentido. No solo la cordillera nos sacó los afloramientos arriba y tenemos las rocas triásicas en la superficie, sino que el clima que hace que no haya mucha vegetación nos favorece en tener mucho afloramiento disponible para buscar. Y en los lugares donde cada vez hay más vegetación, que sí pasa de hecho, hay un montón de lugares que uno vuelve a ir y dice, pero acá no estaba esta planta, ¿de dónde salieron? No entendemos por qué de repente hay plantas y hay yuyitos donde antes era nada. Bueno, en esos lugares es más difícil, digamos, trabajar en general. Precisamente por eso te pregunté, Adriana, porque yo lo considero como buscar una aguja en un pajar y valoro muchísimo lo que hace. Igual porque uno realmente va desarrollando es horas el ojo. y horas. Sí, uno Sí, trabaja horas mucho, y camina horas. mucho, pero uno se va haciendo el ojo en general. Hay mejores Bien. y peores buscadores de fósiles. Yo en una época salía con un geólogo que era genial, era un excelente geólogo, pero no veía un fósil ni que tuviera cartel. Y bueno, nada, es así. Era bueno para las rocas, pero no para encontrar Era los extraordinario, fósiles. sí, era extraordinario. Ricardo, debió levantar la mano. Sí. Adriana, te cuento. Gracias. Ricardo, dale. Gracias Cristina, me sobrepasa toda esta idea del chat y todas estas cosas modernas que ustedes manejan también. Yo necesito hablar, disculpe. O sea, la idea esta de las extinciones y el crecimiento, la recuperación en el número de especies que siguen a la extinción, tiene, claro, escalas temporales muy diferentes, pero tiene una similitud, digamos, con lo que estudiamos en el presente cuando tenemos, por ejemplo, un disturbio en un bosque. Es decir, un disturbio Exacto. en un bosque puede ser un incendio, puede ser un deslizamiento, donde va a quedar, digamos, nuevas superficies descubiertas, ¿no? Que van a ser rápidamente colonizadas por especies, pero en este caso, digamos, por los tiempos tan breves no hay la posibilidad de una evolución, digamos, sino que las mismas especies van a colonizar. Es decir, si uno hiciera un inventario del número de especies que existen ahí después de un disturbio, veríamos como una extinción a escala local y que luego Claro. se va a recuperar justamente por las mismas especies que están las más cercanas, o las semillas que puedan llegar, o las condiciones que favorecen. En general, viste que hay como especies que son... pioneras le decimos nosotros, las que entran primero. ¿Cómo le dicen? Pioneras le dicen. Pioneras, claro. Bueno, sí, digamos, porque son de tipos de estrategias distintos, ¿no? Claro, Sí, claro. digamos, entonces hay las que siempre encontramos, también eso, por ejemplo, pasa, y es muy claro, por ejemplo, en las trazas fósiles, o en las trazas, ¿no? En las trazas en general, de los organismos. Hay ciertas trazas que te encontrás en todos lados, porque los organismos que la hacen son capaces de meterse en todos lados, son aptos para todo ambiente, y otros que necesitan que el ambiente tenga cierta estabilidad y se haya desarrollado para poder encontrarlas. Bueno, es lo mismo, en realidad pasa, es como en otra escala. Ahora, el problema con respecto a las extinciones en sí, es que perdiste la biodiversidad. Es cierto que esa pérdida de biodiversidad, o esa liberación de nichos ecológicos, o aparición de nuevos, porque a lo largo, por lo menos en la historia del planeta, en algunas de esas extinciones no solo se liberaron nichos, sino que aparecieron nichos nuevos, se generaron de alguna manera la posibilidad de que otros nichos se fueran ocupando, generándose. Entonces, el punto es ese, que esa recuperación tiene un tiempo, tiene un delay, no es instantánea. De hecho, con respecto, por ejemplo, a la extinción pérmica, del fin del Pérmico, que fue la más grande, con casi el 90% de pérdida de la biodiversidad, estamos viendo que siempre se postuló que había tardado entre 4 y 8 millones de años en recuperarse.
Es muy profundo el cambio. Fue una extinción increíble, pero porque el cambio ambiental fue muy profundo. Porque, pero claro, la recuperación pregunta, ¿no? Surgió, pero no necesariamente en tiempos humanos imposible, o sea, no hay cómo pensarlo ni siquiera. Sí, ¿no? Sí. Por eso, digamos, ahí va mi pregunta, que no es solamente que ocurra un disturbio global, sino que también necesitas un tiempo para que, digamos, exista una modificación genética y eso permita la aparición de nuevas especies, digamos, o sea. Porque fundamentalmente cuando uno, está bien que siempre es el mismo problema de la escala temporal, pero si uno hace a cuál es la última gran extinción, pero no geológica, sino, por ejemplo, lo que sabemos del Cuaternario, que cuando pasamos de la era glacial al presente interglacial, los grandes animales como el milodón, los mamuts y todos esos se extinguieron. Y no vemos que a esa extinción, digamos que claro, comparativamente fue muy pequeña en relación al número de especies del planeta, aparecieron rápidamente otras especies. Es decir, que no siempre que desaparezca una especie va a aparecer inmediatamente otra especie. No, es que no necesariamente es que aparece otra. En realidad las especies ya estaban, lo que pasa es que eran especies menores que no tenían un gran desarrollo, digamos. Claro. Como por ejemplo, después de la extinción de los dinosaurios, aparecen los mamíferos. Bueno, no es que aparecen, los mamíferos están desde casi que del Triásico, digamos, pero bueno, eran unos ratoncitos así, ¿no? Tanto la diversidad como la abundancia de estos organismos no era importante, y bueno, se mantuvieron, se desarrollaron, se fueron poblando mínimamente, o sea, se fueron ubicando en distintos lugares del planeta, pero cuando los dinosaurios ya no estuvieron, aprovecharon los recursos que los dinosaurios habían ocupado hasta ese momento y se desarrollaron y se diversificaron. Sí, hay similitudes muy, muy interesantes, a pesar de las diferencias en escalas temporales, pero entre la ocurrencia de disturbio también puede darse esto, digamos, o sea, el disturbio tiene una naturaleza, generalmente es repetitivo, pero en algún evento particular que conjuga muchas variables puede ser tan particular ese evento que directamente, por ejemplo, si estamos hablando de un bosque, puede ser reemplazado por vida por un pastizal. Había un bosque y se transformó en un pastizal. Entonces, bueno, un ejemplo de eso es cuando la cordillera de los Andes comenzó a elevarse durante el Terciario, los bosques que había ahí, los bosques que ocupaban gran parte de la Patagonia, del ancho de la Patagonia, se fueron retrayendo y se quedaron ubicados solo en la cordillera, y después todo el resto es pastizal. Ese cambio, que fue progresivo, porque ese también duró varios millones de años, porque la cordillera no se levantó así, ayer no tenía y hoy tengo, digamos, cordillera, pero ese cambio progresivo fue también un cambio de condiciones de entorno, donde la vegetación no soportó y se implantó una que sí soportaba estas condiciones. Muy bien, gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Se puede? Sí, sí. Con el tema de isótopos, me quedé ahí con una duda. ¿Sobre qué material lo hacen? Y ese perfil que vos mostraste de isótopos, ¿era solo de un perfil o encuentran, no sé qué distancia están entre los sitios y encuentran diferencias en la concentración de oxígeno, por ejemplo, entre los dos sitios? Bueno, de vuelta, cuando te vas a tiempo profundo, digamos, cuando te vas para atrás en el tiempo, no tiene el mismo nivel de resolución del que vos estás pensando, que haces ahora, digamos, ¿no? Con los anillos. Los niveles de oxígeno y de carbono los estamos midiendo en el depósito original de esos niveles carbonáticos, que son niveles micríticos, es decir, que fueron niveles depositados por microorganismos en esa costa del lago. Y entonces, sobre esa micrita biogénica es que se miden esos isótopos. También se puede medir sobre la esparita, pero bueno, ahí también juegan, eso te lo va a poder explicar mejor Cecilia en realidad, pero juegan
el rol de la diagénesis. Bueno, para poder usar estos isótopos para hacer, por ejemplo, cálculos de paleotemperatura, primero también hay que hacer los análisis de diagénesis que nos permiten saber que no fueron alterados en los niveles de isótopos que estamos midiendo. Y eso se mide en los carbonatos. Entonces medimos los niveles de oxígeno y de carbono. Ahora, ese perfil que vos viste en realidad son cada uno de los niveles, nosotros muestreamos cada uno de esos niveles que representan a lo largo del tiempo distintos momentos de esa costa o de ese margen carbonático depositado, y entonces es un perfil de tiempo, digamos, ¿no? Esa variación que vos veías en el perfil vertical era distintos momentos de la depósito. La otra columna que les mostraba no tiene carbonatos, en realidad tiene esas concreciones que muchas son portadoras de los vertebrados, pero que son con cemento carbonático, pero no son depósitos carbonáticos biogénicos, pero sí tenemos en la misma área del Cerro Bola más de una columna con distintos niveles carbonáticos medidos, y es lo que está ahora haciendo Ceci en el trabajo donde está profundizando, digamos, en el tema. También hemos trabajado, principalmente Cecilia, en realidad ella es la promotora de toda esta temática, en la cuenca cuyana, en carbonatos lacustres acá en cuenca cuyana, también triásicos, principalmente triásico medio, donde también estuvo haciendo estudios estos de paleoclima, digamos, para un triásico más viejo, digamos, del que les conté hoy, donde también hay fluctuaciones de humedad y hay, digamos, variaciones interesantes a analizar. Y además, desde el punto de vista biológico, para nosotros también es interesante porque es el momento, supuestamente, de la recuperación pospérmica. Entonces, nos da como un interés particular profundizar en entender qué pasaba cuando consideramos que realmente las faunas se estuvieron recuperando. Adriana. No sé si te expliqué todo lo que querías, pero después, si no, háblate un rato más con Cecilia, que ella seguro te va a explicar más y mejor. Bueno, Adriana, acá Cecilia dice que muestrean con microtorno. Ah, eso. Ah, bueno, eso me lo perdí. Claro, en realidad cuando Voy a toma la muestra de campo, hace un pulido, hace cortes para ver, digamos, cuáles son de los niveles que tenemos en esa roca de mano, en esa muestra de mano, cuáles son los niveles que representan realmente esa micrita biogénica, y eso lo muestrea con un microtorno, y el polvito viaja a ser analizado. Nosotros trabajamos con el laboratorio no me acuerdo el nombre, de la Universidad de Utah. Y una más. Entiendo el oxígeno, lo entiendo que pega bien con la temperatura por esta cuestión de evaporación y podés ver si más lago o menos lago, digamos. ¿El carbono cómo es la interpretación desde la interpretación con respecto al oxígeno es esencialmente esto, en realidad es considerar el oxígeno del agua meteórica digamos, y las proporciones que tiene y la temperatura. Ahora, cuando vos analizás el oxígeno vinculado con el carbono, si, por ejemplo, en un lago, cuando el oxígeno y el carbono, cuando el agua en un cuerpo de agua se mantiene, es restringido, y el agua se mantiene en ese lago durante mucho tiempo, el carbono y el oxígeno empiezan a coevolucionar, y entonces se vinculan, y entonces uno puede ver en la firma isotópica cómo están o no asociados de alguna manera. Ahora, cuando el agua circula, es un lago abierto, y el agua circula permanentemente, y el tiempo de residencia en ese lago es más corto, no hay esta vinculación, entonces vos no ves estos patrones de coevolución entre un isótopo y el otro. Buenísimo, gracias. Muy bueno. Me estoy haciendo la especialista, en realidad es Cecilia, yo estoy tocando todo de oído, chicos. Muy bueno. Bueno, Cecilia puede aportar también. Acá hay una pregunta de Gabriel. Yo le quiero hacer una consulta a la Adriana. Dale, no sé si hay una pregunta por ahí, quizá me la perdí. Gabriel, que viene hace rato acá. Y Dale. dice ¿dónde están los laboratorios donde analizan las muestras para hacer las dataciones? Son algo, creo que dijiste, pero sé que hay varias muestras. Las dataciones absolutas, nosotros estamos trabajando con un laboratorio en Berkeley,
que hace estas dataciones de alta resolución que son muy particulares. Hasta ahora, digamos, hay varios tipos de dataciones absolutas para rocas, o sea, los zircones tienen distintas formas de datarse. Nosotros estamos trabajando con este laboratorio en Berkeley, con un colega, que hace estas dataciones de altísima resolución, que son muy buenas y muy caras, asociados además con el colega este que viene trabajando con nosotros hace muchos años, que se llama Randall Irmis, que viene a Argentina desde hace, no sé, casi 10 años, y que él trabaja en la Universidad de Utah. Digamos. Ellos con el colega de Berkeley vienen trabajando también hace muchos años en Estados Unidos, y entonces estamos vinculados así. Y ahí en la Universidad de Utah, donde está Randall Irmis, es donde está el laboratorio de isótopos, digamos, que es muy grande, y nos hacen los análisis de isótopos. Muchas gracias. Bueno, Cris, tu pregunta, vamos. No, que nosotros, para que vea lo que somos los humanos, somos unos bichos impresionantes, que nosotros estamos encontrando los microfósiles usados como materia prima. Claro. Y yo con Cecilia Benavente hablé hace un montón de años porque en los cortes petrográficos de cerámica del norte de Mendoza estamos encontrando restos de microfósiles en carbonato. Y siempre la idea era seguir indagando por ahí, porque a mí me serviría saber qué microfósiles para saber de qué fuente de materia prima están sacando esos restos. Igual hasta el momento tengo una sola muestra cortada, no quise cortar más porque dije, bueno, esto es un tema para tengo más muestras, realidad, no es una cerámica muy abundante. Pero es interesante porque hacer cortes, en el corte pero ¿qué tipo de microcortes tenés? ¿O qué tipo de microfósiles? Después te muestro las fotos, te la mando. No, porque quizás lo que pasa es que era muy interesante disgregar. Y está muy fragmentado. Ajá, claro. Porque quizás en realidad a veces es mejor disgregar, porque uno puede verlo en el microscopio de otra manera, en la lupa, digamos, depende del tamaño, ¿no? Por supuesto. Claro. Porque a veces solo con un corte uno no puede determinar tanto. Nosotros lo detectamos. Claro, nosotros estamos tratando de ver proveniencia de materias primas, y en una muestra justamente de un tipo cerámico que no es muy abundante, que además se da mucho en el noreste mendocino, que sería, digamos, preincaicos, empezamos a encontrar, pero encontramos uno, hablé con Ceci, que no sé si está por ahí, sí, ahí está. Y bueno, después no hice más porque digo, quizás haya que hacer algún tipo de tratamiento de la muestra, de alguna forma de la muestra, digamos, yo lo hice con un corte petrográfico, lo vi, pero es interesante porque la verdad que como los humanos estamos explotando y llevando y trayendo cosas por todas partes. Yo te lo voy a mostrar. Llevamos y traemos. Dale. Buenísimo. Bueno,